Inicia a las 5 con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live en la casa, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables, como usualmente lo hace el señor David Guerrero, mientras que la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que decir que allá en Nueva York los índices accionarios quedaron en terreno negativo, no de manera muy fuerte, no de manera muy fuerte, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara la que es tan solo la más reciente amenaza de aranceles, en este caso por 35%, en este caso a bienes importados de Canadá a partir de agosto, del 1 de agosto, a menos de que se acuerde con un nuevo acuerdo comercial. Mientras tanto, el presidente Trump le dijo a NBC News que espera pronto notificarle a la Unión Europea de sus nuevas aranceles o de sus nuevas tasas arancelarias que le va a propinar Estados Unidos o él a la Unión Europea. Decir que por su parte la Unión Europea dijo que estaba esperando a que Estados Unidos le enviara el acuerdo o un preacuerdo o un acuerdo preliminar comercial. Mire, este asunto de las amenazas de aranceles de Donald Trump, si vamos a poner a China fuera de esto porque es difícil lo que yo voy a plantear aquí, pero es más difícil que China se pueda unir. Pero, por ejemplo, si se unieran la Unión Europea y Canadá y otros países, se unieran, Brasil pudiera ser otro país más, pero se unían la mayor cantidad de países posibles, ¿sí? Y le dijeran todos a Donald Trump, ¿sabes qué? Venga, dale, vámonos, vamos, ya, dale con los aranceles, va, dale. Donald Trump se tendría que echar para atrás con todo, absolutamente con todo. Desafortunadamente, estamos hablando de, en el caso de la Unión Europea, estamos hablando de Canadá, son países democráticos donde los líderes, o sea, los presidentes, los primeros ministros, no tienen todo el poder, dependen de coaliciones de poder y por más fortalecidos y por más que ellos piensen y crean y determinen que la respuesta correcta a Donald Trump es no hacerle caso o enfrentarlo, no, dentro de sus propias coaliciones de poder no piensan lo mismo y por tanto no pueden hacerlo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Donald Trump en teoría lo puede hacer porque Donald Trump tiene el poder completo, total, en Estados Unidos en este momento. Entonces no hay quien se le oponga en este momento a Estados Unidos dentro del poder en Washington. No hay quien se le oponga. Por eso puede permitírsele ser bravucón. Eh, 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 el primer ministro de Canadá no puede permitirse ser bravucón por más que quisiera, pues no puede, porque depende de toda una estructura de poder abajo de él que no tiene.
los pantalones que él quisiera tener, por ejemplo. Y lo mismo con los líderes de la Unión Europea, desafortunadamente. Pero si se unieran, harían que inmediatamente Donald Trump se echara para atrás con todo este asunto de los aranceles. Absolutamente. Lo que pasa es que no tiene la capacidad de hacerlo. No es casualidad que el único país que sí se le enfrenta, literalmente se le enfrenta, es decir, de frente o más de frente, si usted quiere, a Donald Trump es precisamente China, donde hay otro autócrata en el poder, por no decir un dictador. ¿Sí? Ahí sí. Y China no es casualidad que sea el único país que realmente se le enfrenta a Estados Unidos, porque hay un dictador ahí, a diferencia de un todopoderoso que es Donald Trump. No necesariamente dictador todavía, pero sí un todopoderoso. Y esa es la diferencia en el juego y la dinámica que se dan en cada uno de los países. En este momento, otro que sí se le está enfrentando también es Lula da Silva. Y me parece que Lula da Silva está haciendo lo correcto en enfrentarse a Donald Trump, sobre todo cuando Donald Trump va y se le mete al asunto de la política interna, por no decir que el Poder Judicial, o sea, lo correcto sería el Poder Judicial, porque acuérdese que Donald Trump fue contra Brasil para tratar exigiendo que se le sacara del proceso judicial en el que se encuentra Jair Bolsonaro, que no tiene absolutamente nada que ver con política comercial, no más mínimo, sino ya se está metiendo en asuntos internos de la política de Brasil. Y a eso Lula da Silva casi que dio un manazo en la mesa y dijo, oye, no, espérame. Entonces, ahora sí, si tú vas a venir con ese asunto por esto, por lo de Jair Bolsonaro, entonces yo también te voy a aplicar a ti tarifas y nos vamos de frente con esto. Y me parece que es lo correcto de hacer de Lula da Silva con respecto a esta acción de Donald Trump. Por cierto, quien está hablando ahora mucho sobre lo que está haciendo Donald Trump es quien fuera su vicepresidente, Mike Pence. ¿Usted se acuerda que en su primera presidencia el vicepresidente fue Mike Pence? ¿Sí? Bueno, pues Mike Pence ha estado hablando muchísimo. Desconozco el contexto, probablemente es porque está presentando un libro nuevo, desconozco, pero tampoco creo que sea muy importante. Pero Mike Pence recordó, obviamente, que, pues, o sea, Mike Pence es alguien que en un principio apoyaba a Donald Trump, ahora pues ya no lo puede apoyar, incluso fue su contrincante buscando la candidatura del Partido Republicano en esta presidencia, ¿sí? Pero Mike Pence decía, él marcaba una diferencia importante con respecto a los aranceles que se pretendía aplicar en la primera presidencia ahora. Él decía, cuando yo estuve de vicepresidente, en ese momento, la primera idea y la intención y como nosotros aplicamos la amenaza de aranceles era solamente a China y era para tratar de corregir a China en los desbalances comerciales que tenía con todo el mundo por prácticas insanas, no nada más porque China era un formidable competidor, ni mucho menos. China realmente, y esa es la verdad, porque era la verdad, y es la verdad todavía, China no es un sano competidor, no lo es. Y entonces China ha logrado estar donde está comercial y económicamente en el mundo a punta de romper las reglas. Y entonces Mike Pence decía, nosotros lo que estábamos haciendo era tratar de corregir las mañas de China a punta de aranceles. Lo que está haciendo hoy Donald Trump es lanzar aranceles a diestra y siniestra, dice, y eso no era lo que estábamos nosotros haciendo al principio. Dice, y lo que está haciendo ahora Donald Trump no va a funcionar. Lo que hicimos en los primeros 4 años sí estaba funcionando. Esa es la diferencia importante que marca Mike Pence con respecto a la presidencia primera y a esta presidencia. Otro comentario que hacía Mike Pence sobre Donald Trump, que me parece también digno de mencionar, es el hecho de el cambio de discurso y de sentimiento que Donald Trump está teniendo hacia Vladimir Putin. Mike Pence lo dice y yo creo que yo creo que estamos de acuerdo todos. Dice Mike Pence, Vladimir Putin nunca fue de confiar, nunca fue de fiar. Donald Trump nunca debió confiarse de él. Donald Trump nunca debió haber considerado amigo y ahora ya finalmente se está dando cuenta.
finalmente se está dando cuenta. Al menos se está dando cuenta ya. Ojalá y se hubiera dado cuenta desde antes, porque lo que está descubriendo hoy Donald Trump no es nada nuevo en Vladimir Putin, y lo que hoy está descubriendo Donald Trump de Vladimir Putin, todo el mundo lo había descubierto desde antes. Se tardó Donald Trump, pero qué bueno que ya por fin se está dando cuenta. Así es que ahí lo tiene usted. Decir que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, según los reportes, comenzó a enviar comunicaciones de despido a una gran parte de su personal. Una gran parte siendo alrededor de 1,300 empleados, casi todos en el servicio civil. Se espera que reciban esta notificación vía correo electrónico con este esfuerzo de la administración Trump de reducir la plantilla laboral gubernamental. Mientras tanto, Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que tuvo una reunión positiva y constructiva con su contraparte chino, Wang Yi, en una cumbre en Malasia. Por cierto, y perdóname el comentario, pero es que es algo que lo noté hoy y lo noté porque es que es notable y se lo comento porque yo nunca lo había notado, pero, y perdóname el comentario, no quiero ser peyorativo ni mucho menos, pero nunca lo había ni notado, ni nadie me lo había comentado, ni mucho menos, pero yo no sé qué corte de tipo de cámara le hicieron a Marco Rubio en esta reunión, por cierto, en esta reunión ahí en Malasia, pero yo no lo había notado, pero qué orejotas que tiene Marco Rubio, ¿eh? Véalo usted, unas orejotototototas, parecen mangos. Nunca lo había notado, ahorita que lo vi el video dije, ah, caray, pero no me parece que haya sido un efecto de cámara, es decir, parece ser que sí tiene unas orejototototas. Lo que pasa que yo nunca se lo había oído comentar a nadie, ni creo que nadie se lo haya señalado antes, pero si ve usted el video, ese video, no sobre fotos así, pero en fin, hay que ir comentándolo aquí en la intimidad entre usted y yo. Bien, estábamos hablando de Canadá, decir que esta que es una de las 7 economías más grandes del mundo, la tasa de desempleo de Canadá cayó de manera inesperada a un 0,1% para quedar en 6,9% en junio, cumpliendo su primera caída. Estamos hablando del desempleo desde enero, o sea, prácticamente en lo que va del año. El crecimiento del empleo fue más fuerte en los sectores que son menos afectados por las amenazas arancelarias de Donald Trump, particularmente en los cuidados de salud. Hay que decir que esta resiliencia que está mostrando el mercado laboral es buena noticia para los canadienses que han estado bastante preocupados por una desaceleración ante la incertidumbre por los ataques comerciales, verbales y de todos lados que ha tenido Donald Trump específicamente con Canadá y el efecto que esto pueda tener sobre la inversión y las exportaciones. Parece ser que por lo pronto, de acuerdo a las cifras, no está teniendo todavía un efecto notable. Tampoco en los números de Estados Unidos, todavía, tampoco, hay que decirlo. ¿Sí? Mencionarle que eh, la empresa alimentaria Kraft Heinz, la famosa de la catsup, de la salsa catsup, Kraft Heinz, ¿sí? Según los reportes, está planeando en dividirse en dos compañías separadas 10 años después de que Warren Buffett y la firma de capital privado 3G Capital las uniera en una sola compañía. Kraft Heinz. Eran Kraft y eran Heinz. Las unieron, se convirtieron en Kraft Heinz. Ahora las quieren volver a separar. Decir que
¿Por qué las quieren separar? Bueno, primero que nada, ¿cómo las quieren separar? Bueno, primero que nada, la compañía fusionada, Kraft Heinz, las acciones de esta han perdido 60% desde el 2015, que es muchísimo. Perder 60% desde 2015 es un fracaso total porque desde 2015 para acá el mercado ha subido montones. Entonces es un fracaso total, ¿sí? De acuerdo a los reportes, como quedaría la empresa dividida, es que una de las empresas tendría todas las marcas de alimentos de supermercado, mientras que la otra tendría las marcas de condimentos, que esa es la que más está creciendo, ¿sí? Y entonces lo que sucede es lo siguiente. Si usted es una empresa listada en bolsa, o sea, es decir, que sus acciones están en bolsa y que uno de sus mandatos como presidente de la empresa y como mesa del consejo de la empresa es hacer crecer a la empresa, uno, para hacer crecer a las acciones de la empresa, ¿sí? ¿Sí? Pero tenemos una división, somos una empresa de varias divisiones y hacemos varios productos. Y tenemos una división o varias divisiones, o en este caso una, cuyos productos no se están comercializando por las razones que sean, porque cambió el gusto del mercado, por lo que usted quiera, por la competencia formidable, etcétera. Pero si tenemos una división que no se está vendiendo tan dinámicamente como los otros productos de las otras divisiones, y por tanto nos afecta a todos los resultados de la empresa en general, ¿sí? Porque yo tengo varias divisiones que están reportando crecimientos del 10% anual, pero tengo una que está reportando un crecimiento de 1% anual, entonces todo eso se consolida y me trae para abajo el crecimiento de toda la empresa. Y entonces cuando eso sucede por varios años y no hay mucha perspectiva de cambiarlo, porque por más que yo dinamice las otras áreas de la empresa para que crezcan mucho más, de todos modos esta me va a seguir mostrando un lastre en los resultados consolidados de mi empresa, ¿sí? Y como esto es importante, porque el valor de las acciones es importante para el financiamiento y etcétera, ¿sí? O sea, si yo quiero acceder a un crédito o algo, o quiero hacer mi empresa más atractiva para que después me compren o yo venderla, o por poder conseguir un financiamiento para comprar otra empresa, y etcétera, necesito mostrar los mejores números posibles. Y si tengo yo esta división, que no es que esté perdiendo dinero, pero no está creciendo como el resto de la empresa, entonces llega un momento en el que yo digo, ¿sabes qué? Déjame esta división, la saco, hago otra empresa separada y ahora yo voy a ser presidente de dos empresas. Una que está creciendo muchísimo todo el tiempo y la otra que ya la separé, que es la que está creciendo menos. Y así ya esta va a tener sus propias acciones, la otra también. Y esta pobrecita que no está creciendo mucho se va a mantener así, al menos no pierde dinero, no tiene mucha perspectiva de crecimiento en el futuro. Después veo qué haré con ella, pero por lo pronto la separo de todas las demás para que ésta se pueda liberar, literalmente se puedan liberar. Y esa es la razón por la cual entonces Warren Buffett está pensando en separar otra vez a Kraft Heinz, precisamente. Y ahí está, ahí lo tiene usted. Rápidamente, el grupo rebelde basado en Turquía y en Irak, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, comenzó a entregar sus armas en el norte de Irak, marcando el inicio de lo que es este desarmamento por parte de este grupo. Esta decisión se da después de las negociaciones secretas que se dieron con Turquía y el llamado en febrero por parte
del líder encarcelado del grupo, Abdullah Öcalan, al llamado que hizo a este grupo kurdistán que se desbandara. El conflicto duró décadas y costó más de 40.000 vidas. Hay que recordar que interesante porque en Turquía este grupo, sobre todo por este presidente Recep Erdogan, era considerado un grupo terrorista. Y bueno, pues ahora con estas negociaciones secretas que desconocemos qué fue lo que se negoció, pero el acuerdo es que entregan las armas y se desbandan. Supongo, no dice la nota, pero quiero suponer que entre lo negociado está en que no va gente a la cárcel, simplemente el líder está en la cárcel. Desconozco si entre las negociaciones está que lo liberen, no dice la nota eso, pero por lo pronto me parece sensato especular, estoy especulando, que no entraría más gente a la cárcel, sino pues para que se desbandan, como lo que pasó en Colombia más o menos, ¿no? Algo parecido. Bien, las Naciones Unidas dijeron que al menos 798, 800 pues, al menos 800 palestinos han sido muertos cerca de los centros de distribución en Gaza solamente entre el 27 de mayo y el 7 de julio. Decir que el mes pasado el periódico Haaretz de Israel publicó reportes afirmando que los soldados de Israel habían recibido órdenes de disparar a los palestinos cerca de estos sitios controversiales, los cuales son administrados por la Fundación Humanitaria Gaza, que es respaldada por los Estados Unidos, un grupo respaldado por los Estados Unidos. Ante esto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llamó o calificó a este reporte como una mentira sangrienta. Eso es lo que dice el primer ministro Benjamin Netanyahu, obviamente. No esperábamos no esperábamos que Bibi iba a decir, sí, sí es cierto que los soldados recibieron noticias de disparar. No estábamos esperando eso. Sin embargo, de acuerdo a lo que se ha reportado, de nuevo, recuerde usted, Israel prohíbe la presencia de reporteros, de periodistas, dentro de estas zonas que Israel controla. Y obviamente estas zonas incluyen estos centros de distribución. Si hay algo, Israel controla gran parte de Gaza, sí, pero si hay algo que realmente controla Israel, son estos centros de distribución, que son tres. Tres para 2 millones de habitantes. Tres. ¿Sí? Y de acuerdo a los reportes, son que Israel está tratando de imponer toda una serie de reglas disciplinarias y de orden y caminos y rutas establecidos. Eso es lo más importante. Caminos y rutas, pasillos, pasajes muy bien o con la intención de ser muy bien definidos por los cuales estos 2 millones de habitantes de Gaza pueden y deben, y esta es la palabra clave, deben de circular para dirigirse a estos puntos de distribución de alimentos, que son tres, y según los reportes no están abiertos todo el tiempo los tres, ¿sí? Pero donde está aquí el truco, vamos a decirlo aquí, así, donde está el truco, de acuerdo a los reportes que se dan de periodistas que efectivamente están dentro de Israel, a pesar de la prohibición de los israelíes, como por ejemplo Al Jazeera tiene periodistas ahí, ¿sí? Y también hay un reporte muy interesante, creo que fue sacado por Reuters, hecho con imágenes de satélite, y propias declaraciones de las Fuerzas Armadas de Israel, donde han dicho
De hecho, de hecho así es como ha sido, porque Israel les ha dicho, pero de nuevo, estamos hablando de 2 millones de habitantes. Usted piense lo que son 2 millones de habitantes. 2 millones. Si fueran 20,000, fueran muchísimos para administrar. Estamos hablando de 2 millones que tienen que alimentar todos los días, 3 veces al día, en 3 lugares diferentes nada más. Sí, estamos hablando de más de 600,000 personas por lugar por día. Y pretenden los israelíes que esas 600,000 personas se vayan por pasajes muy específicos y establecidos. Y si no, te mato. Claro, a ver, déjame me echo para atrás. Israel no les ha dicho si no te mato, pero sí les ha dicho es muy peligroso que se salgan de estos pasajes autorizados. Es muy peligroso. Y por eso es que ha muerto la gente, porque precisamente ha sido peligroso. Porque es muy difícil pretender que 600,000 personas por punto de ayuda circulen todas al mismo tiempo por el pasaje específico que los israelíes les dicen, nada más porque los israelíes les dicen. Estamos hablando de mujeres, hombres y niños de todo tipo de edades y etcétera. Y efectivamente, cuando alguno de estos se sale, pues es que imagínense, administrar 600,000 personas, pues ¿cómo le haces? Entonces, efectivamente, los israelíes están eh, eh, tratando, o sea, todo esto es para prevenir que jamás acceda a la ayuda humanitaria. Por eso están administrando de esta manera. Pues esa es la intención de administrar de esta manera la ayuda humanitaria y por eso los quieren tener a todos controladitos. Entonces, siendo Israel, asumen quien literalmente se descarrila, debe ser alguien de Hamas, lo eliminan, lo matan. Y más o menos así como se lo estoy diciendo, es como va la verdad de acuerdo a cómo se reporta desde ahí. Las Naciones Unidas acaban de decir, efectivamente, que son 800 personas las que han muerto, de más entre el 27 de mayo que inició este programa al 7 de julio, es decir, un poquito más de un mes, 800 personas. Y han muerto, como se lo expliqué. La otra razón es directamente como lo dice la nota, y como lo dijo el periódico israelí, de que recibieron la orden de disparar punto y se acabó indiscriminadamente, que es a lo cual Bibi Netanyahu dice que es una mentira. Y eso podrá ser una mentira. Donde sí los matan es cuando se salen del pasillo y pasaje establecido que ellos le dicen. Ahí sí los matan. Eso sí. Y ahí es donde los israelíes dicen, vamos a revisarlo, vamos a revisarlo. Pero no niegan que la orden es no se salgan de los lugares establecidos que les estamos diciendo porque puede ser muy peligroso. Esa parte no la niegan. Pero estamos hablando de 600,000 personas que tienen que, literalmente, y perdónenme que lo diga, pero tienen que, como animales, dirigirse específicamente por donde sus maestros y sus amos les dicen que se vayan. Si no, 800 personas entre el 27 de mayo y el 7 de julio. Es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El Parlamento Europeo aceptó esta semana, concretamente el miércoles, sacar a Panamá, entre otros países más,
de la lista de la Unión Europea de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, al mismo tiempo que incluyó a Venezuela. Sacaron a Panamá e incluyó a Venezuela. Hay que decir que esta lista es diferente, sin embargo, a la lista de paraísos fiscales que elabora el Consejo de la Unión Europea, que identifica jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. Por lo tanto, aparentemente hay varias listas ahí, pero vamos a ver si nos explica un poquito nuestro invitado de hoy, Sergio González García, abogado, consultor y analista político panameño, referenciado recurrentemente por medios de comunicación, incluyendo este. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Querido Alberto, el saludo cordial a ti, a Mauricio, a todo el equipo de producción y al hermoso país de Costa Rica, que tú sabes que quiero tanto. Gracias por este espacio, como siempre. Gracias a ti. A ver, dinos una cosa, ¿de qué lista sale y en cuáles listas todavía está Panamá? Excelente pregunta. La verdad es que este concepto de listas grises, listas negras, eh, son varias, son muchísimas, Mm. pero las principales son las que maneja Gafi. Hay entidades más pequeñas que tendrán sus listas, que quizás no se llamarán gris o negra en términos de color, pero hay diferentes entidades que emiten recomendaciones, algunas privadas inclusive, en términos de alto riesgo. Pero las principales son las que emite Gafi y lo que emite y valida la Unión Europea. Panamá ha salido específicamente de, para mí, la lista más importante, la lista de alto riesgo en términos de un combo que va totalmente de la mano de potencial financiamiento de lavado de dinero, proliferación de armas de destrucción masiva y o terrorismo. En estos tres ámbitos hay una lista de países que tienen un alto riesgo en estos rubros, según los criterios de la Unión Europea específicamente, que no descarto que haya criterios que también están vinculados a un asunto mucho más geopolítico, más allá de un asunto netamente técnico o de matemática o aritmética básica. Sin embargo, son listas que existen y son listas que tienen un componente técnico, pero también tienen un componente político. Es por eso que, sí. A ver, pero déjame te pregunto, porque, a ver, déjame te lo pregunto de esta manera. ¿Por qué entró? ¿Cuándo entró y por qué entró y por qué ahora salió? Mira, el año específico no lo tengo, Mm. eh, Pero fue hace pero varios años. sí, sí, hace muchos años. Hace muchos años. No tengo el dato específico, pero lo que sí tengo es la historia reciente. Esta lista que he comentado de supuesto alto riesgo está muy vinculada a lo que recomienda o no la GAFI. La GAFI es este Financial Action Task Force, o en español, este grupo de acción financiera, en acrónimo GAFI. Ellos emiten unos estándares internacionales que a nivel político, y aquí explico y sustento por qué es político, este grupo, desde el punto de vista del Parlamento Europeo, que es un componente político, emiten a nivel internacional sus estándares. Entonces son estándares técnicos y por eso también he dicho que son estándares políticos. Lo importante es que Panamá ha salido. Panamá ha salido y este esfuerzo viene desde el 2023. Panamá primero tuvo que salir, y en efecto así fue, a finales del 2023 salimos de la lista gris de la GAFI, de este grupo de acción financiera, que trata de buscar medidas de prevención de lavado de dinero. Y 2 años después, o sea, hace unos meses, y confirmado hace 2 días nada más, Panamá por fin sale de la lista. Sale desde un punto de vista burocrático bastante fuerte. Para lograr esto, hay todo un engranaje burocrático que triunfar. Primero la GAFI, que tiene estándares muy parecidos a estándares de calidad privado, tipo estándares de ISO. Ya salimos de ella hace 2 años. 2 años después, hace unas semanas, logramos avanzar en el ámbito político. La Comisión Europea, en Europa hay un legislativo y hay un ejecutivo, como en casi todos los países democráticos. La parte ejecutiva de Europa no es muy famosa. Cuando hablamos de política en la Unión Europea, el Parlamento Europeo, que es el legislativo, es famosísimo. Pero así como existe el Parlamento Europeo, también hay un ejecutivo de la Unión Europea, que es la Comisión Europea con su Consejo. Y para salir de esta lista, primero tuvimos que haber pasado la GAFI, luego la Comisión Europea, o sea, el Ejecutivo de la Unión Europea, nos saca de una lista y luego esa decisión tiene que ser sometida a un control legislativo en el Parlamento Europeo.
Algunos diputados, algunos eurodiputados trataron de objetar esta decisión, esta salida. Sin embargo, no lograron tener la suficiente cantidad de votos y ya es oficial, confirmado tanto por el Consejo Europeo como por el Parlamento Europeo, la salida de Panamá de esta lista de alto riesgo. Yo recuerdo, quiero recordarme que cuando Panamá entró cuando menos a la más grave de estas listas fue en la época de Ricardo Martinelli, cuando estaba el presidente Martinelli de presidente. Y recuerdo el malestar que causó a los panameños, a las autoridades panameñas, al gobierno de Ricardo Martinelli, el haber entrado a esta lista. Dijeron que era totalmente injusto y recordaron las reglas que que el sistema financiero de Panamá tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora salen de la lista. Entonces, pregunta, efectivamente, Panamá tenía algunas deficiencias entonces que después arregló. ¿Y qué deficiencias fueron estas? Debo ser honesto y claro, la pregunta, como siempre, denota un grado de inteligencia, porque hay una comparativa de un antes y un después, y te agradezco la pregunta. Sí, sí hay un antes y un después, sí había deficiencias, lo debo aceptar como abogado idóneo en Panamá. No acepto todas las deficiencias que nos acusan, pero algunas sí son realidad y hay que aceptarlas con humildad. Las deficiencias principales iban desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de la estructura regulatoria en Panamá, para efectos del sector bancario y del sector financiero y de la trazabilidad, todo el tracking del sistema financiero panameño. ¿Qué medidas concretas y directo al grano tomamos para mejorar? Bueno, número uno, se creó un ente regulatorio nuevo. Se creó la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros para regular contadores, todo el servicio contable y todo el servicio legal. Se creó un registro de agentes residentes, o sea, de los abogados que representan a una sociedad anónima en la inscripción de esta sociedad anónima ante el registro público de Panamá. También se creó una unidad de análisis financiero denominada UAF. Se crearon estándares de reportes de operaciones sospechosas, ROS, en los bancos privados. Las superintendencias panameñas regulatorias del sector bancario y del sector de mercado de valores emitieron acuerdos que tienen rango de ley donde obligan a tener en las casas de valores, los brokers, los asesores de inversión, los administradores de inversión y en todos los bancos de Panamá están obligados por norma regulatoria del Estado panameño, están obligados a tener compliance officer, toda una oficina de oficiales de cumplimiento que faciliten la debida diligencia, que faciliten el conocer a tu cliente. Y aparte, a nivel penal, a nivel de investigación de delitos, Panamá ha suscrito convenios internacionales para que el Ministerio Público de Panamá facilite la cooperación técnica internacional en materia de investigaciones penales, o sea, investigaciones de presuntos delitos. Todo esto no existía. Algunos aspectos que comenté existían de manera muy débil. Así que, en resumen, algunos se crearon y otros se fortalecieron. Y estos cambios y esta salida de las listas, etcétera, el haber tenido que implementar estos cambios a los cuales claramente Panamá se resistía en un principio, pregunta, ¿ha hecho al sistema financiero de Panamá menos rentable? ¿Es menos lucrativo que antes? Estoy tratando de entender la resistencia y por qué no existían estos controles antes. En algunos aspectos, como por ejemplo la creación de sociedades anónimas y su respectiva incorporación en el registro público panameño, sí se hizo menos rentable. Ahí sí disminuyó. Sin embargo, debo destacar que en la mayoría de los casos el sector financiero se mantuvo fuerte. La realidad demostró que el sector financiero no se cayó. De hecho, estas medidas de transparencia yo las celebro porque el sector bancario panameño sigue siendo fuerte. Hemos conversado de diversos problemas en Panamá. Hemos aquí en este espacio conversado del tema de la mina, del tema de los productores bananeros, pero eso ha tenido mucho problema en Panamá, pero el sector bancario panameño sigue siendo muy fuerte y sigue habiendo una cantidad inmensa de diferentes marcas y empresas bancarias efectivamente compitiendo en la plaza panameña. Pregunta, y no quiero ser sarcástico en lo más mínimo, nada más estoy tratando de que entendamos yo y el público. Panamá, a mí no me queda claro necesariamente que ser un paraíso fiscal sea algo negativo, porque los paraísos fiscales tienen su motivo de existir y tienen su utilidad.
Porque una cosa es el paraíso fiscal y otra cosa es no pagar impuestos, son cosas diferentes, ¿me explico? O sea, se puede ser un paraíso fiscal legalmente constituido y ser legal, pero la pregunta que yo te tengo es, ¿Panamá era un paraíso fiscal y ya no lo es más? La respuesta concreta es que para Panamá jamás, en mi criterio, Panamá jamás ha sido un paraíso fiscal. No lo era, no lo es, y ahora con todo lo que acabo de explicar, que Panamá ha creado a nivel regulatorio, no lo será. Eh, Panamá no ha sido ni es un paraíso fiscal, pero destaco algo, lo que Panamá sí tiene, y sí defendemos, creo que la mayoría de los abogados de este país, es el principio de territorialidad tributaria, que establece que solamente la renta gravable en Panamá, o sea, lo producido en Panamá, paga impuesto en Panamá. Este es el beneficio totalmente legal, legítimo y ético que permitimos en Panamá para que personas trasladen parte de su patrimonio a este país y no paguen impuestos sobre la renta. Otros impuestos, como impuesto al consumo y muchos otros impuestos de los gastos y que hay que pagarle al Estado en términos de gastos y en tasas, hay que pagarlos. Pero este principio de territorialidad tributaria es el que es criticado y por el cual nos tildan de supuesto paraíso fiscal. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí sí te pregunto desde la inocencia, porque pues, yo no tengo las platas como para conocer yo cuál es la diferencia, pero te pregunto a ti, ¿cuál es la diferencia entre un sistema financiero como el de Panamá, con uno como el de las Islas Caimán, como el de Bahamas, como el de Suiza, como el de Mónaco? La diferencia principal está en que el sistema bancario panameño, el cual he honrado en mis palabras anteriores, tiene unos sistemas preventivos en términos de compliance muy rigurosos. Los mecanismos de Know Your Client, conoce tu cliente, KYC, los mecanismos de due diligence, de debida diligencia, los mecanismos de las oficinas de cumplimiento en Panamá son estrictas y son sumamente fuertes. No solo en los bancos, también en los asset management, las asesoras de inversión, las administradoras de inversión y los brokers, que en Panamá les llaman en español casa de valores. Los mecanismos de cumplimiento son muy fuertes y esa es la diferencia de Panamá con estos otros países que usualmente son islas muy pequeñas, pequeñísimas y que tienen, digamos, que una flexibilidad más fuerte. Y doy un ejemplo concreto. Usted mencionó al expresidente Ricardo Martinelli, un expresidente condenado en este país. Él está condenado por una estructura financiera que, si bien pasó dinero a bancos panameños, el main court, esa esencia de la estructura financiera, no usó a Panamá en su estructura principal. Él está condenado, y lo resumo de manera muy breve, por una empresa, una empresa en papel que se llamaba New Business Limited. New Business no estaba incorporada en Panamá como empresa, estaba incorporada en las Islas Vírgenes Británicas. Mm, Y su cuenta de banco principal, cuenta canasta, tampoco estaba en Panamá, estaba en un banco pequeñísimo en la isla de Montserrat. mm. Entonces, esto nos deja y nos demuestra que en verdad, inclusive los casos más grandes de corrupción, usualmente tienen que ir a jurisdicciones mucho más flexibles que Panamá para mover dinero no ético, por así decirlo. Así que sí, la diferencia principal es esta, un sistema bancario robusto en términos de cumplimiento. Lo que no le gusta a muchos países es, repito, nuestro sistema de territorialidad como principio de derecho tributario, donde la renta gravable fuera de Panamá no paga impuestos sobre la renta en Panamá. Eh, Hablando del caso de los famosos Panama Papers, tú te acuerdas de esto, de las firmas legal Mosaic Fonseca, que tú eres abogado. Sí, A mí no me queda claro el escándalo que se hizo, no me queda claro que todo lo que estaba ahí era ilegal necesariamente, pero el estar viendo qué es lo que hacen los ricos con su plata, a todo mundo le causa mucho morbo. Déjame aclaro nada más eso, pero la pregunta es, así en general, hoy en día, casos como los de Panama Papers ya no son posibles en Panamá, de lo que se son exponía, de lo que se exponía ahí. son posibles, pero altamente improbables, afirmaría yo. De hecho, comento de manera muy breve que después de muchísimos años de investigación, más de 8 años del caso activo, el caso Panama Papers de la firma Mossack y Fonseca y su caso hermano, por así decirlo, que era el caso Lavallato, pero en Panamá, que Sí. también vinculaba a la precitada firma. Los dos casos fueron archivados. Los más de 40 acusados en ambos casos fueron absueltos de cualquier tipo de delito. El caso Panama Papers y el caso Lavallato Panamá están totalmente cerrados y archivados con una absolución total porque efectivamente no hubo delito. El morbo
fue más grande que el delito per se, porque no hubo. Que era lo que yo estaba diciendo, pero entonces, ok, Así es. bueno, entonces, volviendo al planteamiento original, estamos de acuerdo tú y yo en que mucho de lo que se expuso en el Panama Papers no necesariamente era ilegal, ¿estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Simplemente es el morbo de estar viendo qué es lo que hacen los ricos con su plata. Así es. Así Eh, es. ¿Qué listas faltan de que Panamá salga? Bueno, hay muchas listas donde todavía nos catalogan de paraíso fiscal, por eso hacía la acotación de este famoso debate hasta ideológico con relación al concepto del principio de territorialidad tributaria. Y bueno, este es un debate un tanto más amplio, pero sí faltan algunas listas del tecnicismo paraíso fiscal. Pero ahora, hoy en día, Panamá, los bancos panameños pueden, y lo hacen perfectamente, tener negocios con cualquier banco europeo, con cualquier banco japonés, con cualquier banco coreano, con cualquier banco estadounidense. Sí, 100%. De hecho, uno de los bancos más fuertes de Corea tiene oficinas presenciales en Panamá, en la calle 50 de la ciudad de Panamá, y el Bank of China, vinculado también al gobierno en China, también tiene presencia en Panamá y relación comercial en Panamá perfectamente. Bueno, algún banco chino no me impresiona demasiado, pero ¿qué hay de un banco estadounidense? Bueno, la presencia es poca, sin embargo, la relación que hay entre los más grandes bancos de Estados Unidos con los bancos grandes panameños es las asset management y las casas de valores, los brokers de los bancos locales panameños tienen perfecta relación con JP Morgan, con Bank of New York Mellon, etc. O sea, yo creo que es necesario nada más dejar claro y esclarecer que por más que a nivel de prensa amarilla se le pueda decir a Panamá paraíso fiscal, etcétera, 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 la realidad, y esta es pregunta que tú quiero que no nos confirmes, la realidad es que Panamá o el sistema financiero de Panamá no está siendo bloqueado o sancionado de que no puede hacer negocios con él, etcétera, por ninguna otra economía o institución importante en el mundo, ¿cierto? Totalmente cierto, no hay ningún bloqueo de los principales bancos de Panamá. Uno puede, si tiene un negocio ético ilícito, pasar dinero a cuentas en Estados Unidos de TD Bank, de Wells Fargo, de Bank of New York Mellon, de JP Morgan, etcétera. Sí, Eso sí se puede. era importante establecerlo. Bueno, pues Sergio González García, abogado y consultor y analista político panameño, como siempre, te agradezco muchísimo tu excelente disposición a charlar con nosotros. No, para mí es un placer, siempre a la orden. Un abrazo. Igualmente, hasta luego, gracias. Y bueno, siendo viernes, vamos a cambiar de tono, no nada más para este programa de este viernes, sino para toda la semana. Y me da mucho gusto y placer cambiar de tono y hablar de bienestar y bienestar alternativo en este segmento de Mafa Moya Mafa. Feliz viernes, querido Alberto, Mauricio en los controles y a ustedes, queridos oyentes, bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión de bienestar alternativo. Hoy quiero comenzar con una pregunta que parece sencilla, pero encierra una verdad profunda. ¿Reaccionas o lideras? Y no me refiero solamente a tu rol en el trabajo o si tienes gente a cargo, me refiero a cómo decides moverte en la vida. ¿Estás apagando fuegos todo el tiempo? ¿O estás caminando con intención, propósito, dejando una huella clara, incluso cuando nadie te está viendo? Este mensaje nos invita a observar la gran diferencia entre vivir reaccionando a lo urgente o vivir liderando lo importante. Cuando uno reacciona, se mueve desde la ansiedad, desde la presión, desde la necesidad inmediata de resolver. Y claro, a veces no hay otra. Pero si esa es la norma, si pasamos los días solo resolviendo a lo que explota, ¿cuándo construimos? ¿Cuándo sembramos? En cambio, cuando uno lidera, se adelanta, observa, escucha más allá de las palabras, elige actuar desde el centro, desde los valores, desde la visión a largo plazo. Liderar es darte cuenta de que tú decides cómo responder a lo que pasa allá afuera, no desde el miedo, no desde la urgencia, sino desde la conciencia de quién eres y de quién estás eligiendo ser. Liderar es saber que el control no siempre está en lo externo, pero sí siempre está en cómo eliges mirar, interpretar y actuar frente a cada situación. Esto aplica en el trabajo, en la casa, con tus hijos, con tu pareja y contigo mismo. Observemos el impacto del estrés en Centroamérica, por ejemplo. Y me pregunto, ¿estamos reaccionando demasiado?
Para poner esto en perspectiva, consideremos algunas referencias. Un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud reveló que los trastornos relacionados con el estrés, la ansiedad, están en aumento en América Latina y el Caribe. Y si bien esto no nos sorprende y no hay datos específicos solo para Centroamérica, pues en el tema de reacción versus liderazgo podemos inferir que el alto nivel de estrés y la presión diaria que enfrentan muchas personas en nuestra región los empuja a una constante reacción. Y sin ir más allá, otro informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, destacó que la informalidad laboral, que en algunos países de Centroamérica ya superan el 50%, genera una constante incertidumbre económica. Y esta incertidumbre puede llevar a mantenerlos una mentalidad de apagar fuegos constantemente, donde la supervivencia del día a día prime sobre la planificación a largo plazo. Además de los retos sociales y económicos como la desigualdad y la violencia, presentes desafortunadamente en nuestras diversas comunidades de Centroamérica, lo que contribuye a un entorno donde reaccionar ante la crisis puede volverse la norma de dificultad y así evitando el liderazgo proactivo. Estos datos, aunque no miden directamente el liderazgo personal, sí nos muestran un panorama donde la necesidad de liderar nuestras respuestas y construir un futuro más consciente se hace más necesario que nunca. Por eso, anticiparse es la clave para liderar y no solo reaccionar. Este concepto de anticiparse, de hacer las cosas bien antes de que la crisis golpee, es parte de esta reflexión. En nuestra vida personal, profesional, esto se puede traducir a 3 pasos con plena atención en el presente. El primero, pues tener siempre la claridad de una planificación estratégica. No solo para proyectos grandes, sino para nuestro día a día, nuestras finanzas, nuestras relaciones. Háganse preguntas, por ejemplo, ¿dónde estoy ahora y hacia dónde quiero ir y merezco ir? ¿Qué quiero lograr hoy? Esta semana, ¿qué quiero lograr? O este mes y este año. Y estas preguntas te pueden llevar al siguiente paso. ¿Qué tengo que hacer hoy para acercarme a esta realidad que merezco manifestar? Y cuando te des cuenta de lo que mereces manifestar, entonces ahí vete a planificar y hacerlo realidad, tomando acción en lugar de esperar que la vida te lleve por delante. El segundo, gestión de riesgos. Identifica posibles problemas antes de que se conviertan en desastres. Si sabes, por ejemplo, que el exceso de trabajo te agota, ¿qué medidas estás tomando proactivamente para proteger tu salud y tu energía? Si tu comunicación, por ejemplo, con un ser querido suele generar fricción, ¿cómo puedes abordar el tema con empatía, claridad, no tomando las cosas personales antes de que explote esa discusión? Gestionar riesgos es aprender de los errores históricos y evitar que se repitan. Y el tercero, y no menos importante, es la inversión en uno mismo. Y esto no es solo financiero, es invertir calidad de tiempo en aprender, calidad de tiempo en tu bienestar físico y mental, calidad en desarrollar nuevas habilidades, en construir un colchón de resiliencia, empatía y conocimientos que te permitan adaptarte y prosperar de forma sostenible, en lugar de solo sobrevivir. El enfoque reactivo es agotador y ustedes lo saben, y a menudo es ineficaz. Y esa ineficacia pues genera estrés, consume recursos y nos deja en un estado constante de alerta, lejos de serenidad y del bienestar que nos merecemos y que buscamos. Por ejemplo, la neurociencia de la anticipación nos ha confirmado que permite calmar el sistema nervioso. Así es, desde una perspectiva neurocientífica, cuando estamos constantemente reaccionando a la crisis, nuestro cuerpo activa el sistema nervioso simpático, que es la respuesta de lucha, de huida, y esto libera hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina, diseñadas para las emergencias. Si vivimos en este estado de manera crónica, se agotan nuestros recursos, afectando nuestra salud física y mental, llevando a procesos de ansiedad, insomnio, problemas digestivos y a un sinfín de dolencias. ¿Cuántos de ustedes están en este modo? En contraste, cuando nos anticipamos y actuamos de manera proactiva, activamos más nuestro sistema nervioso parasimpático, que es la respuesta del descanso, la digestión, y esto promueve mucha calma, claridad mental y la capacidad de tomar decisiones más racionales y creativas, liderando tu vida desde este lugar. No solamente es mucho más efectivo, sino también mucho más saludable y sostenible en el largo plazo. Es una inversión directa a tu bienestar. Y sabiendo esto, ¿en qué modo quieres vivir tú? Dejar un legado puede ser liderar. Y liderar no es solo sobre lo que evitas, sino también sobre lo que creas. Cuando te anticipas, haces las cosas bien, no solo prevés el caos, sino que abres
espacios para la innovación, el crecimiento, la construcción de algo significativo. Es dejar huella, no solo resolviendo problemas, sino dejando y forjando soluciones duraderas. Por esto, la importancia de liderar en conciencia y propósito. Hoy te invito a hacer lo correcto, a hacer las cosas bien, a hacerlas desde un pequeño alto, preguntándote con honestidad qué parte de tu vida estás simplemente reaccionando, dónde urge liderar con más conciencia y anticipación, cómo te hablas a ti mismo, estás siendo tu peor crítico o tu mejor aliado, te anticipas a la autocrítica destructiva o te enfocas en afirmaciones positivas de autocompasión. Es ahí donde piensa el cambio, porque el verdadero liderazgo es el que transforma, no es el que se ve, es el que se vive. En esto se practica lo cotidiano, en lo invisible, en las pequeñas decisiones que nadie aplaude, pero que van talladas de una nueva forma de estar en el mundo. Así que hoy, queridos oyentes, si hay algo que no pueden controlar, recuerden, siempre puedes liderar desde tu respuesta anticipándote a los desafíos. Nos encontramos el próximo viernes y que este fin de semana que comienza te encuentres no corriendo detrás de la vida, sino caminando con ella, paso a paso, desde tu centro, con sanos equilibrios, con armonía y coherencia. Feliz fin de semana. Bueno, pues feliz fin de semana también para ti, Mafa Moya. Muchísimas gracias. Sigan a Mafa Moya en sus redes sociales, @mafamoya con Y, en todas las redes sociales. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono, que tenga muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.